cosas y la verdad que yo estoy totalmente dispuesto a facilitar todas estas cosas que he venido mencionando para que el curso pueda ser más llevadero, ya que sé por experiencia que este curso y los anteriores de matemática para economistas han sido quizás duros para algunos, me incluyo en ese grupo, y me gustaría hacer ese nexo entre el profesor y nosotros para que el curso pueda ser el mejor, este ciclo para todos, ¿no? Y algo personal sobre mí, este es mi sexto ciclo en la universidad y ¿qué más? Voy para la carrera de economía eh, y creo que eso es sería lo más importante. Y más bien ahora le doy pase a mi compañera que se ofreció después de mí. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Muy bien, Jorge. Ahora, Gardenia. Buenos días, me llamo Gardenia, estoy en mi quinto ciclo, también voy para la carrera de economía y como dijo mi compañero anterior, creo que lo más importante es ser un nexo entre los alumnos y el profesor. Si el profesor tuviera la oportunidad, me gustaría también organizar asesorías como dijo, pero si no se dio la oportunidad, también me gustaría que nos organicemos entre nosotros para quedar un día, intentar resolver las preguntas. Por ejemplo, a mí no me salió la pregunta 1, ¿a ti te salió? O algo así, para también poder comunicarnos entre nosotros y ayudarnos para así poder pasar el curso, ¿no? Y con la mejor de las notas posibles. Supongo que eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, Gardenia. Bueno, ahora damos el pase a Pablo. Buenos días, compañeros. Es para mí muy, muy gratificante que me den el paso para poder explicarles mis propuestas, porque en verdad me emociona mucho la idea de poder ser el delegado de un curso tan importante que a muchos les emociona, como también a muchos a veces les puede hacer sentir un poco de ansiedad por el tema de que las matemáticas siempre han sido vistas como un curso pues que requiere mucha comprensión. Entonces, para eso, lo que yo propongo, en base a lo que he observado y a mis experiencias anteriores como delegado que he sido, es que más allá de crear un grupo donde estemos nosotros comunicados y podamos intercambiar nuestras sugerencias o los ejercicios que no nos salen, es por lo menos tener un espacio de una vez por semana, una asesoría, y eso lo podría coordinar con el profesor, en donde ustedes como compañeros me pueden hacer llegar a mí una pregunta de la dirigida o de la lista de ejercicios que no les salga, y todas esas preguntas yo las guardaría en un drive y se lo compartiría al profesor para que el profesor durante esa hora de asesoría seleccione las preguntas que a él que tengan rasgos en comunes o que le parezcan más apropiadas para que nos pueda explicar durante ese momento de asesoría. Esa es una propuesta. La segunda propuesta que yo tengo es con respecto a crear un drive en donde estén los libros eh, de matemática. Por suerte tengo varios libros de matemática debido a que, bueno, tengo compañeros que estudian matemática pura en ciencias y entonces algunos interesados en la matemática aplicada para economistas, pues me han compartido algunos materiales, algunas bibliografías. Entonces, por ahí también yo puedo subir alguna bibliografía, ¿no? Puedo subir los en PDF y de esa manera, pues, sea que sea nuestra biblioteca virtual para esta sección, este salón. Y, y la verdad que siempre estaría dispuesto a escucharlos y pues si es que alguien requiere ayuda inmediata, pues también, ¿no? Poder ser el vínculo con el profesor. A veces uno no se atreve a consultarle al profesor
no sé, alguna cuestión o sea timidez o lo que fuera, pues podría consultarme a mí y yo automáticamente podría derivarlo al profesor, o si es que yo tengo la facilidad de poder ayudarlo, pues directamente ayudaría, ¿no? A resolver el ejercicio o el problema. Eso sería todo, compañeros. Gracias. Muy bien, gracias a los tres. Creo que a todos les ha salido ya la opción de empezar a votar por su favorito. No sé si pueden confirmar, Paolo, ¿puedes confirmar que te llegó la opción para Sí, elegir? sí, sí, ya llegó, profesor, gracias. Entonces, bueno, están allí votando. Está reñida la pelea ahí entre Jorge y Paolo. Bueno, Gardenia tampoco se queda atrás. Bien, ya todos han elegido y el ganador es, ¿quién creen? Pienso que Paolo. Sí, ha ganado Paolo con el 48%. 48% de votación, ¿no? Bien, bueno, entonces voy a finalizar la votación. 50% exactamente. Muy bien. Puedo compartir los resultados si quieren. Creo que están viendo los resultados, ¿no? Chicos, confirmen. Paolo, Jorge. Sí, profesor. Vale, Sí, muy bien. profesor, muchas gracias. Muy bien, bueno, felicidades entonces, Paolo, eh, por ganar esta elección de delegados, ¿no? Entonces, de una vez, lo que voy a hacer es que me pases tus datos. ¿Cuál es tu código? No sé si me lo puedes... Sí, profesor, se lo estoy enviando por mensaje directo. Vale, necesito tu código y nombre y apellidos completos. Listo, profesor, ya le envié mi código y mis nombres completos. Más bien, gracias a todos por depositar su confianza, pues, y a empezar con muchos ánimos el curso. 20-17-016-8, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, entonces ya tengo el documento para enviar a secretaría. Bueno, les cuento que es la primera vez que doy un espacio así para elegir delegados, y mayormente casi no, los cursos en los horarios anteriores que he tenido no se animaban a participar, ¿no? Ha sido interesante escucharlos. Y bueno, les cuento a todos. Con Paolo hemos estado conversando antes por correo, no en persona, pero por unos correos, y tienen que agradecer a Paolo que por él cambié un poco eh, el sílabo, el programa, en el sentido de ser un poco más explícitos con los temas que presento allí. Antes estaba muy escueto en el sentido de poner análisis convexo y luego optimización dinámica, programación dinámica, teoría de juegos, etcétera. Así nada más, a secas. Entonces él me pedía, por razones académicas, que si alguno de ustedes, por ejemplo, quiera hacer un curso en el extranjero de especialización, ya sea de maestría o un doctorado en economía, siempre les piden, ¿no? El programa que han hecho, pero que sea un poco más explícito, las cosas que han visto, etc. Entonces, él me pasó algunas sugerencias y es lo que hice, y si es el sílabus que ahora tienen en el Paideia y que está en intranet, ¿no? Es un poco más
explícito de todas las cosas que vamos a ver. Bien. Bueno, si no hay más intervenciones, ¿alguien quiere decir algo? Vamos a dar inicio al curso. Ya saben que pueden interrumpirme, ¿sí? Bueno, me confirman si todos pueden ver la pantalla. Sí, Sí. profesor. Vale, muchas gracias. Muy bien. Entonces, voy a intentar estar atento por el chat, porque algunos entiendo que no pueden activar su micrófono y preguntar o interrumpir. En todo caso, si escriben en el chat común, Juan Paolo podría, o alguien de ustedes podría estar atento, y mientras yo estoy dando clase y no me percato de alguna pregunta que estén haciendo por el chat, alguien me puede interrumpir y puedo responder, ¿de acuerdo? Entonces, que a veces no me es fácil estar atento al chat y luego estar mirando, estar explicando, ¿de acuerdo? Bien, entonces, la primera parte del curso es el análisis convexo. Entonces, aquí brevemente vamos a ver todo lo que es conjuntos convexos, funciones cóncavas y convexas, funciones cuasicóncavas, cuasiconvexas, ¿de acuerdo? Pero de manera muy general, ¿de acuerdo? Es decir, no vamos a imponer propiedades sobre la función para garantizar si la función es cóncava o convexa. La mayoría, ¿sí?, de chicos que llegan a este curso, cuando les pregunto, si les doy una función, le digo, esa función es cóncava y convexa, y automáticamente todos comienzan a intentar a derivar, ¿sí?, o calcular la hessiana y analizar. Y eso, digamos, un poco a mí que me sorprende, porque lo primero que tienen que preguntarse para poder derivar una función y ver, o calcular la hessiana, es saber si la función es diferenciable o doble veces diferenciable, para usar ese famoso teorema que todos tienen en la cabeza y todos se quedan prácticamente con eso. Dice, bueno, una función es cóncava o convexa si la función es real. Dicen, calculo la segunda derivada y veo si para todo elemento del dominio la segunda derivada de la función es positiva o negativa, y por tanto puedo decir si es cóncava o convexa, ¿no? Todos vienen con eso en la cabeza, ¿sí? Y si tienes una función de varias variables en R, pues lo que intentarían hacer todos es calcular la hessiana, ¿sí? Y yo aposta, cuando daba la clase en presencial, les daba una función que ni siquiera era continua, ¿sí? Y si no es continua, por tanto no es diferenciable, y les preguntaba si esa función es cóncava o convexa, y todos automáticamente empezaban a derivar. Entonces, esa idea, quiero que se la quiten, ¿sí? O sea, no quiero que se la borren, ¿sí? Solo que antes de analizar algo tienen que preguntarse si realmente esa función o ese objeto satisface las propiedades para poder, digamos, en el caso de funciones, satisface que es diferenciable o dos veces diferenciable para poder aplicar ese teorema que todos tienen en la cabeza, ¿sí? Bueno, por otro lado no es malo, ¿no? Porque en economía, afortunadamente, la mayoría de funciones son diferenciables, ¿sí? Y por tanto ese teorema funciona para ustedes. Lo que vamos a aprender en esta primera parte del curso es a responder cuando una función es cóncava o convexa, sin necesidad, digamos, de manera muy general, ¿sí? No necesitas que la función sea cóncava, diferenciable o continua para decidir si esa función es cóncava o convexa. Es una definición muy general, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a aprender aquí. Y como caso particular, si nosotros imponemos o sabemos de antemano que la función es de clase C2, entonces podría decir que la función es cóncava y convexa analizando su hessiana, ¿sí? O si es una función real, pues derivando dos veces y ver cómo es el signo en cualquier punto
de su dominio, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta allí antes de empezar? Sí, profesor. Con respecto a algunos compañeros, seguramente que no han llevado las matecos anteriores como usted, de repente puedan tener un poco de incertidumbre sobre, digamos, si no han cubierto algunos temas que usted sí cubre, por ser más teórico. Entonces, si digamos, en un Drive usted podría subir algún material que usted considere pertinente de los cursos anteriores que usted ha dictado, Ujú. para que podamos repasarlo los que no hemos llevado con usted, ¿no? En siglos anteriores. Vale, voy a intentar, sí. En mate de matemática 1, de ese tengo material, pero del último semestre que he dictado, ¿no? Que estuve escribiendo las cosas un poco más escuetas, porque al ser el primer curso que ven ustedes al ingresar a la universidad, eh, digamos que no es, a ver, por consejo de otros profesores, ¿no? Es no desanimarlos, es animarlos más bien a continuar en la carrera de economía no, y no ahuyentarlos, ¿no? Como anécdota, Paolo, pues la primera vez que dicté el curso de matemática para economía o matemática para economía y finanzas 1, fue cuando recién vine de estudiar el doctorado y lamentablemente pues vine con toda esa adrenalina, con todas esas cosas en la cabeza que quise impartir y di un curso de ciencias más, no de estudio general de letras. Entonces te puedes imaginar lo que pasó, ¿no? Hubo muchas fugas a gestión y muchísimos desaprobados. Entonces, eh, al ser un primer curso de matemática que ven al ingresar a la universidad, entonces la idea es ir un poco más suave. Ese material les puedo compartir, los tengo escrito, ¿sí? Hay algunas cosas que yo preparo y luego voy complementando en pizarra o en este caso un documento como el que he escrito y voy complementando con anotaciones y gráficos, etcétera. Eso no sé si lo tenga, pero lo que sí puedo compartir es todo el material que tengo preparado, ¿de acuerdo? Eso sí. De Mate 2 creo que tengo también algo que estuve preparando en aquella época cuando edité, pero todavía me falta terminarlo, que también se los puedo compartir sin ningún problema. ¿De acuerdo? Eh, Profesor, sí, con respecto a eso, usted menciona de que, bueno, justo el primer curso les dio más base teórica. Bueno, yo tengo, por ejemplo, material del curso de Mate 1 de la Pacífico y es bien teórico también, o sea, en el sentido de que pues se ve lo que en ciencias en FUCA, en fundamentos de cálculo y álgebra matricial con geometría analítica, ¿no? Entonces, claro. creo que eso también, si bien es cierto, les cuesta a los alumnos, pero cuando ya lo dominan, pues les sirve más adelante para poder, digamos, comprender mejor algunos temas. Así que Claro, por claro. ese lado, pues, tiene su lado bueno también, el Sí, sí, hecho sí. de que el primer curso de que Mate 1 sea pues un curso completo. Sí, sí. Bueno, pero ahora con la madurez que tienen ustedes, lo ven diferente, ¿no? Pero cuando ustedes recién ingresan y ven eso, pues el perjudicado es el profesor, porque le dan de alma, ¿no? Y bueno, el profesor es el malo en ese escenario. En fin, pero ahora ustedes que tienen ya otra forma de ver las cosas, ya están más maduros y tienen otra percepción. Yo también, Pablo, yo he dictado todos los cursos de matemáticas para economía en Pacífico. Y la verdad que el nivel es totalmente diferente, es muy teórico, incluso las prácticas, los exámenes son muy, muy teóricos, ¿no? Aún siendo un poco aplicativo, tú tienes que saber bien la teoría para poder ser capaz de resolver esos ejercicios, ¿no? Y, y bueno, si es que tú puedes compartir ese material que tienes con tus compañeros, genial.
¿no? Solo hay que tener mucho cuidado, ¿no? Antes te escuchaba lo de compartir los PDF de los libros que tienes y eso. Si bien es cierto, aquí en Perú la clandestinidad por ese lado es muy común, ¿sí? Pero hay que evitar, ¿no? Hay que evitar esas cosas. Y por otro lado, pues el material de otra universidad también tengan mucho cuidado en cómo lo vas a, este, a, a compartir con tus compañeros, ¿no? Porque eh, no está permitido, pero bueno, aquí en Perú estamos acostumbrados a eso, ¿no? A ser clandestino en casi la mayoría de cosas. Y bueno, hay que ser un poco prudentes con esas cosas, Pablo. De acuerdo, en el caso mío, como es mi curso, es mi material, yo puedo hacer con ella lo que yo quiera y puedo compartirlo con ustedes todo lo que tengo, ¿no? Si necesitan algún libro de la bibliografía y yo lo tengo, yo también puedo compartir un link o sea, no compartirles el PDF, pero sí un link. Ahí la universidad nos pone una regla que tengo que compartir, no sé qué porcentaje de un libro para que no sea, digamos, para que no vaya en contra de las reglas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta esas cosas. ¿De acuerdo? Paulo. Sí, profesor, voy a tomar en cuenta todas sus recomendaciones y Ok. sugerencias. Vale, muy bien. Entonces, acá hay una cosa, ¿sí? Acá hay una cosa que voy a sombrear, que es lo que se recomienda para esta parte, ¿no? Es que tienen que repasar la parte de definición y propiedades de espacios vectoriales. Una cosa que ustedes han visto en el curso de Matemática para Economía y Finanzas 2. Una gran diferencia es que en Matemática para Economía y Finanzas 2 ven el Rn como espacio vectorial, ¿sí? Solamente estudian esto. Ustedes estudian solo el Rn. Para n igual a 1, 2, etc. ¿No? Lo que vamos a ver aquí es un poco más general. Les voy a pasar el material de espacios vectoriales. Creo que yo lo hice en una manera más general y como caso particular o como ejemplo tendrías el Rn, ¿no? Entonces, de momento, cada vez que yo diga un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Pues voy a sombrearlo acá. De momento, vamos a pensar en Rn. De momento vamos a pensar eso, en Rn. Para que se vayan ubicando, ¿sí? Pero en general es cualquier espacio vectorial. Finalmente, yo les voy a mostrar algunos otros ejemplos, ¿de acuerdo? Vamos poco a poco. Entonces, lo primero que necesito para definir un conjunto convexo es lo que se conoce como segmento de extremos dos vectores. Entonces, voy a tomar dos vectores aquí. Voy a tomar dos vectores en el espacio vectorial y voy a definir el segmento de extremos, esos dos vectores, como el conjunto, ¿sí? Cualquier vector en ese extremo va a tener esta forma que ven acá. Esta combinación convexa. Digo combinación convexa porque justamente los coeficientes que acompañan a cada uno de los vectorcitos u y v suman 1. Por eso se llama combinación convexa, ¿sí? Ese lambda, que es un escalar, siempre va a estar variando entre 0 y 1. Entonces, esto me permite geométricamente ver cómo es un segmento de extremos u y v. Y, por ejemplo, imagínense acá un espacio vectorial cualquiera. Voy a poner acá el vector u y por acá el vector v. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el segmento de extremos, esos dos vectorcitos. Y cualquier elemento por aquí se puede escribir
como esta combinación convexa. Sería 1 menos lambda por U más lambda por V. Observen que si lambda es 0, tenemos como resultado que ese W coincide con U. Y si lambda es igual a 1, tenemos como resultado que el W coincide con V, ¿no? Entonces, gracias a eso, podemos definir lo que sería un conjunto convexo. Entonces, un conjunto convexo dentro de un espacio vectorial cualquiera, ¿sí? Es decir, X, su conjunto del espacio vectorial E, se dice que es un conjunto convexo si se verifica que para cualquier par de vectores o elementos de ese conjunto se tiene que el segmento de extremos U y V se encuentra en ese contenido dentro de ese conjunto. Es decir, voy a poner acá antes de continuar, voy a poner aquí una hoja adicional. Eso es. Entonces, de acuerdo a lo que les acabo de decir, ¿no? Voy a pintar aquí, digamos, perdón. A ver si soy capaz de hacer esto. Bueno, creo que voy a quitar esto. Vale, entonces voy a ver. Vamos a ver. Imagínense X, un conjunto cualquiera, ¿de acuerdo? Dentro de un espacio vectorial. Profesor, tiene que quitar tiene que hacer clic donde dice lapicito, o sea, a la izquierda, el segundo icono de... Sí. Ya, ahora sí va a poder dibujar lo que estaba intentando. Sí, gracias. Entonces, tomen X, un subconjunto cualquiera de un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Por ejemplo, X que sea este conjunto, pero este conjunto lleno, ¿de acuerdo? Este podría ser el conjunto X, y bueno, voy a tomar este de acá y este otro. Voy a pintar a ver si soy capaz de hacer esto. Eso es. Bien. Ahora dígame, ¿cuál de los tres conjuntos? Bueno, voy a explicar la definición primero. Por ejemplo, en este primer conjunto, X, si yo tomo este vector U y este otro vector V, para decir que ese conjunto es convexo, debo verificar que el segmento de extremos U y V, esté totalmente contenido en X. Entonces, esto de rojo es el segmento de extremos U y V, ¿de acuerdo? Entonces, como podemos ver acá, existen, ¿no? Voy a ponerlo de azul. En este ejemplo existen dos vectores U y V dentro de X, tal que el segmento de extremos U y V no está contenido en X. Y esto estaría en contra de la definición. Por lo tanto, puedo decir que X no es convexo. Bien, ahora les doy este otro conjunto y este otro, Z. ¿Cuál de los dos es convexo? ¿O los dos son convexos? A ver, Marco Razo. ¿Cuál de estos dos conjuntos es convexo? ¿El I o el Z? ¿O ambos son convexos? ¿O ninguno de los dos? Considero que Z, pero tengo un poco de dudas sobre el segundo, ya que si la parte de adentro del segmento se encuentra ubicada en el conjunto, ¿no? Pero considero que es Z. Z es convexo. ¿Todos están de acuerdo con que Z es convexo? Al preguntar a Paul. Sí, profesor. Z es Vale. convexo. Z es convexo. ¿Y Patricia? Patricia Chasca León. Yo también pienso que es convexo. Ya, ahora alguien me puede decir de Y. Ahí están dudando. Profesor,
Tengo la mano levantada, discúlpeme. Uy, perdona, no... vale, no lo había visto. Dime. No, sí, yo iba a comentar que tanto Z y Y son convexos, porque si en ambos hacemos un segmento de U y V, o sea, si trazamos un segmento y V, vemos que no sale de esa región circular, bueno, en el caso sería de Z, de sus límites, ¿no? Entonces, Ajá. Y y Z serían claramente convexos, ambos. Ok, Lucía, vale. Bueno, entonces, Lucía está diciendo, bueno, está corroborando. En este caso Z, si tomo, por ejemplo, voy a tomar U por aquí, yo voy a tomar acá V, y efectivamente puedo ver que ese segmento está totalmente contenido ahí. Eso ocurre, ¿no? Para todo elementos del conjunto Z, se tiene que el segmento U y V está enteramente contenido en Z. Y Lucía está diciendo que eso ocurre también en el caso del conjunto Y. ¿Alguien puede refutar eso? Por ahí, Trinidad. Sí, profesor. Bueno, yo digo que el conjunto I no es convexo porque si se toman, por ejemplo, dos puntos, no sean del centro, eh, y se traza una recta, los puntos que estarían en medio de esa recta no estarían dentro del conjunto Y porque no está pintado. O sea, realmente lo único que representa el conjunto Y es esa circunferencia nada más, no lo de adentro. Vale, Gabriel, ¿no? Gabriel, Ujú. tú me estás diciendo, hay algo, lo que estás diciendo, a ver, yo te diría un sí y un no al mismo tiempo. Un sí porque has coincidido, con, digamos, con algo de la respuesta correcta, y un no porque estás también yendo en contra de la definición. Hay que saber leer la definición. La definición dice, para todo par de elementos en el conjunto, ¿de acuerdo? Y tú me estás diciendo, tomo dos elementos aquí, ¿cierto? Pero U y V ya no estarían allí. No, profesor, me refería a que, por ejemplo, U esté dentro de la circunferencia, o mejor dicho, ahí en la línea azul, básicamente, ¿no? Y que O V sea, también esté en la línea azul, pero aquí, hacia el frente, por decirlo así, ¿no? allí, Ajá, por ajá, donde acabo de sí, pintar, vale. claro. Ahora sí. Entonces, es fácil ver si un conjunto es convexo o no. La definición dice, toma dos elementos del conjunto, cualquiera. Y ahora traza una línea con extremos U y V. Por ejemplo, este. ¿De acuerdo? Y ahora pregúntate, he tomado esos dos vectores y ahora me pregunto, ¿ese conjunto, ese segmento está en I, totalmente contenido en I? Y bueno, obviamente Gabriel dice no, porque el conjunto I es esa parte nada más, es esa línea que estoy trazando. Si estuviésemos en R2, el I sería una circunferencia, ¿no? Hay mucha diferencia entre el I pintado así y, bueno, podría poner este mismo I, pero ahora todo lleno. Este es un disco. Eh, este es un disco. Y este sí sería, por ejemplo, este sí sería convexo, ¿no? Pero este conjunto de acá no es convexo. Ese conjunto, profesor, que no es convexo, viene a ser una bola cerrada, ¿verdad? Eh, las bolas abiertas y cerradas son convexos, ¿sí? Sí son convexos. Pero, por ejemplo, la frontera de una bola ya no lo sería, porque la frontera de una bola, si estamos pensando las bolas dentro de un espacio euclidiano, digamos el Rn, las bolas son como pelotas llenas, ¿no? La frontera, ¿qué sería? ¿La frontera qué es, chicos? ¿Paulo? Sí, el conjunto frontera es el conjunto que, eh, bueno, que está conformado por los puntos que, que están en contacto con puntos interiores y con puntos que no son interiores. O Sí. sea, no en contacto, sino que
Bueno, si tú trazas una bola abierta en esos puntos que conforman el conjunto frontera, la bola abierta, ya sea para cualquier X, va a abarcar puntos interiores como no interiores. Eso quise decir. Pero, disculpe, pero la bola no tiene que ser menor, en caso de la bola abierta, menor que el radio, en caso de la bola cerrada, menor igual que el radio. Sí. A ver, vamos por partes. Creo que todos, me he dado cuenta que todos se ubican con que E, aquí, ¿no? Todos están pensando E como RN. ¿Sí, Paolo? Creo que por lo que me has dicho, estás pensando el espacio vectorial como RN. Sí. Sí, ya. Entonces voy a trabajar de momento con E que fuese RN, ¿de acuerdo? Entonces, voy a cambiar aquí el C y voy a poner circunferencia. Una circunferencia dentro de R2, por ejemplo. Y este de acá va a ser voy a borrar el Z, ¿sí? Voy a borrar el Z y me voy a quedar con este señor. Este señor va a ser un disco dentro de R2. Entonces, circunferencia y disco son totalmente diferentes. La circunferencia es justamente la frontera o el borde o los límites de un disco, ¿de acuerdo? Entonces, no es convexo. ¿Te quedó claro quién hizo quién me dijo que sí antes? Y quiero que se quede con la idea de que no lo es. Profesor, yo fui la que comentó que este círculo Y era convexo y justo le iba a preguntar por qué, o sea, si me podría volver a explicar nuevamente el por qué no era convexo. Claro. Entonces, observa aquí, mira, Lucía, circunferencia y disco, ¿de acuerdo? Si tú tienes un disco, un disco es todo lleno, ¿de acuerdo? Ya que tienen la idea de frontera, la frontera del disco es justamente la circunferencia. Voy a quitar esto para que no me... Eso es. Si este es un disco, la frontera del disco es justamente la circunferencia. Es decir, este conjunto es solamente estos puntos que ves aquí, nada más, estos puntos. En cambio, este sí es todo lleno, ¿de acuerdo? Ahora, aquí puedes observar claramente que yo puedo tomar dos puntos aquí, dos vectores, y el segmento de recta no está totalmente contenido en la circunferencia, en el borde del disco. ¿De acuerdo, Lucía? Sí, profesor. Entonces, cuando hablamos de bordes, no es convexo. ¿No? No necesariamente. A ver, yo he puesto esto por darte un ejemplo, pero yo te puedo dar un ejemplo en R3 de un conjunto cuya frontera es convexa. Así que quítate esa idea. Convexo, quédate con esta idea, mira. Convexo significa, tomas dos puntos del conjunto, dos puntos cualesquiera. Entonces, para que sea convexo, el segmento de línea, el segmento de extremos U y V tienen que estar totalmente contenido en ese conjunto. Olvídate de frontera, acá solamente puse un ejemplo, ¿sí? Y nada más fíjate, el conjunto aquí, este conjunto es el conjunto de puntos es esto, nada más, ¿sí? Ninguno de estos puntos que estoy acá pintando pertenece a ese conjunto C, ¿de acuerdo? Entonces, convexo significa que tomas dos puntitos y el segmento está contenido ahí. Observa que estos conjuntos que estoy aquí, por ejemplo, este punto que va a pintar de negro, ¿pertenece o no al conjunto C, Lucía? Ok, profesor, muchísimas gracias por la aclaración. ¿Se entendió entonces? Vale. Ahora Profesor,
El Ahora voy conjunto, con lo de Paolo. Sí, dime. el conjunto frontera usted lo podría escribir como la F encimita del conjunto, o sea, D como que elevado a la F para que no Sí, haya lo que pasa, Pablo, que estoy haciendo uso ya de esos términos, pensando, bueno, está bien que ustedes manejen muy bien el RN, me da mucho gusto, porque luego de frontera voy a hablar más adelante. ¿Sí? Y Ah, ya. sí. Ahora, tú estás diferenciando esto, ¿no? Si tienes un conjunto, su frontera, que yo lo suelo escribir así, tú prefieres esta notación. No, la F y en chiquitito una F así en cursiva. Ah, bueno. Ya voy a ver, no sé a qué te refieres. Si tengo el conjunto A, frontera de A, así. No, A la F, como si el F fuera un exponente. Ah, Ajá, ya. claro, Sí. frontera de A, sí. Podría ser. Sí, nunca he visto esa notación, pero se puede entender. Ya. Entonces, vale, bueno. Quedó claro para Lucía lo que sería, por qué esta circunferencia no es un conjunto convexo. Y ahora Ajá. Paolo hablaba de... Ah, bueno, antes de que me olvide, sigo con Lucía. ¿Sí? Lucía, te voy a dar un ejemplo, ¿de acuerdo? Ahora mismo, de un conjunto. Eh, a ver, te voy a dar un... Ajá. De un conjunto que no es convexo, pero que su frontera sí lo es. ¿Ya? Por ejemplo, voy a tomar X como... ya voy a empezar primero con un conjunto convexo cuya frontera sí es convexo. En cambio, que este conjunto, el disco, es un conjunto que es convexo, pero su frontera no lo es. ¿Sí? Su frontera no lo es. Pero sí, ¿qué pasa si yo te doy X como el cubo sólido, en E, que va a ser el R3? ¿Mm? ¿De acuerdo? O bueno, para no eh, hacerlo muy complicado, voy a poner X que sea el cuadrado, pero lleno, dentro de R2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces todos dirían, bueno, si es un cuadrado lleno sería esto. Eso es X. ¿De acuerdo? Si todos tienen la idea de frontera, bueno, ya. Este conjunto primero, pueden observar que sea cual fuera los puntos que ustedes tomen dentro de X, el segmento de extremos, digamos acá tomen el vector V y el vector U, ese segmento de recta de extremos U, V está totalmente contenido en X y esto ocurre para todo elemento en el conjunto. Por lo tanto, puedo decir, ¿no?, que este conjunto es convexo. Y observa que su frontera, la frontera de ese conjunto, frontera o borde, ¿ya? Es ¿no? Esa es la frontera. Y ahora, Lucía, ¿la frontera del cuadrado será convexo? En, en ese cuadrado que no está lleno, solo el Sí, borde. sí, solo el borde. Acá estoy poniendo acá el borde, la frontera.
Bueno, con esa delimitación de frontera y que, que entendemos que solo es ese espacio, sería convexo. Porque si, o bueno, si ponemos de un punto a otro, en cualquiera de las esquinas se unirían, de un punto U a un punto B. Si colocas puntos acá, sí, claro que sí. Pero si tomas un punto acá y otro acá, ese ¿Sale? ya no. O sea, el espacio que está, o sea, que no está lleno, ya no se toma. No, ya no. Observa que los conjuntos son todo, el conjunto que estoy pintando, el X, es esto de que está acá a la izquierda, es todo lo que está sombreado, ¿sí? Y acá a la derecha es solamente la línea de negro, ¿sí? O sea, ningún puntito acá pertenece al conjunto, ¿sí? Ok. Acá, por ejemplo, este punto de ese segmento no está en el conjunto. Por lo tanto, este conjunto ¿es convexo o no? No, no es convexo. Claro, muy bien. Entonces, este no es convexo. Eh, a ver, ahora no se me ocurre. Podría darte, sí, se podría construir un ejemplo en R3, ¿de acuerdo? Cuya frontera sea, digamos, un cuadrado lleno. Y en ese caso, la frontera sí sería convexo. Podría construir un ejemplo así, ¿de acuerdo? Pero, bueno, por otro lado, Paolo hablaba sobre las bolas abiertas y cerradas, ¿no? Dentro de Rn. Y les preguntaba sobre el borde o la frontera de las bolas. Y él intentaba darme la forma analítica. Pero geométricamente, ¿qué representaría la frontera de una bola? ¿Alguien podría decirme? Una bola abierta, ¿sí? Bueno, no voy a entrar en detalles ahora de escribir formalmente la definición de bola. Lo voy a hacer más adelante, cuando hagamos elementos de topología. Entonces, por ejemplo, aquí, una bola abierta dentro de, si por ejemplo si n fuese 3, tendríamos aquí, bueno, si n fuese 3, entonces tendríamos algo como una bola abierta sería una especie de una pelota, pero llena, ¿no? Sí. No sé si lo pueden apreciar. Esa sería la bola dentro de, dentro de R3. ¿Mm? Y la bola es convexa, ¿no? Porque obviamente puedes ver allí que cualquier punto de la bola, si tomas dos puntos cualesquiera, U y V, el segmento de recta U y V está totalmente contenida en la bola. Es decir, aquí podemos ver que para todo U, V dentro de la bola se tiene que el segmento de extremos U y V está contenido en la bola. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál sería la frontera de la bola? Geométricamente, ¿alguien me puede decir cuál sería la frontera de la bola? La frontera de la bola lo voy a pintar.
es esto. ¿Eso cómo se llama? Es una esfera. Ese sí sería una pelota de fútbol. Sí, dime, alguien hablaba por ahí. No, profesor, porque tengo entendido que no toca los puntos de la frontera de la radio, ¿no? La bola. ¿Perdón? ¿Perdón? No toca los puntos de la frontera, la bola. Bien. No, porque es una bola abierta. Sí, sí, por eso. O sea, eso sería su límite. Sí, más adelante voy a, no creo que llegue hoy, pero sí voy a dejar bien claro eso. ¿Tu nombre era? Alicia, ¿no? No, soy Lucía. Perdón, Lucía, disculpa, Lucía. Esa parte que estás preguntando, voy a definir más adelante para espacios vectoriales cualquiera, pero siempre voy a poner ejemplos en RN por de que ustedes están familiarizados allí. Y luego voy a dar un par de ejemplos de espacios vectoriales y de bola abierta que no son los comunes con las que ustedes están acostumbrados, porque, digamos, el espacio vectorial donde nos vamos a mover en este curso es el espacio de funciones continuas con ciertas propiedades. Entonces, ese es un espacio vectorial finito dimensional donde las bolas abiertas ya no son como las que ustedes están acostumbrados, sino podría, digamos, esto sería dentro de ese conjunto nuevo, esto sería una especie de, imagínense una banda, perdón, acá, ¡guau! Les va a descuadrar un poco que les diga que este conjunto así lleno va a representar una bola abierta dentro del conjunto de espacios, perdón, dentro del espacio de funciones continuas con extremos fijos, por ejemplo. ¿Sí? Y nosotros vamos a estudiar con ese tipo de, vamos a trabajar con ese tipo de espacios vectoriales. Bueno, pero por ahora vamos acostumbrándonos al RN, recordando cosas y, bueno, ver hasta qué punto ustedes están familiarizados con esto. De momento, bueno, va bien, me parece bien que me estén, digamos, respondiendo a estos ejemplos dentro de un espacio euclidiano que es el RN. ¿Sí? Luego quiero generalizar un poquito eso, ¿de acuerdo? Profesor, disculpe, Sí. pienso que quizá, bueno, a algunos nos hemos confundido porque como no hemos comenzado definiendo lo que es bola abierta o punto frontera, puntos interiores, Sí, me sí, parece que incluso en algunos libros comienzan siempre definiendo eso y después llegan a lo que es este análisis convexo. sí, es correcto, pero para el análisis convexo, digamos, de manera abstracta, o sea, basta esta definición, ¿no? O sea, basta un espacio vectorial y la definición de segmento. Como puedes ver, para la definición de segmento de extremos dos vectores no necesitas topología, no necesitas la definición de abierto, cerrado. ¿Para qué necesitas la definición de conjuntos abierto, cerrado, acotado, compacto? Lo necesitas justamente para hacer análisis dentro de cualquier espacio vectorial. Es decir, quiero saber si una función definida sobre un conjunto convexo es cóncava o convexa. Entonces necesito allí, y ahora sí, definición de abierto, de cerrado, de compacto, de acotado, dentro de espacios vectoriales, ¿sí? Claro, pero ¿cómo tiene que ser mi espacio vectorial si yo necesito medir elementos dentro de ese espacio vectorial? Necesito una métrica, es decir, necesito un producto interior dentro de ese espacio vectorial y luego una norma que me diga cómo medir dos vectores dentro de ese espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, una vez que tenga esos dos elementos, mi espacio vectorial se vuelve lo que se conoce como espacio euclidiano, ¿sí? N-dimensional. Dentro de ese espacio euclidiano, yo ya puedo hablar de abierto, de cerrado, de compacto, etcétera, ¿sí? Y obviamente de conjuntos convexos.
y estudiar todo el análisis, digamos, diferencial, integral y análisis convexo de funciones, ¿sí? Entonces, por eso va, digamos, en ese orden. Yo lo he hecho en ese orden. Pero sí es verdad que hay otra forma de abarcar esto. Hablar un poco de topología primero y luego empezar a definir lo que sería convexo, conjuntos convexos, ¿no? Para poder tener, digamos, digamos, más ejemplos, digamos, concretos de conjuntos convexos como los que estoy poniendo acá. En principio, yo ponía X dentro de E, pero cualquiera, ¿no? Era cualquier espacio vectorial, ¿no? Donde ni siquiera tienes un producto interno, ni siquiera una norma, ¿no? Y aún así tú puedes definir qué es un conjunto convexo. En principio, yo pensaba o estaba pensando en un espacio vectorial cualquiera, pero al ver que ustedes me daban, digamos, las ideas que yo les iba, o las preguntas que hacía, ustedes me respondían teniendo ideas de que el espacio vectorial es Rn. Entonces, por eso me fui por ese lado y poniendo más ejemplos, digamos, más conocidos para ustedes como bola abierta o bola cerrada, etc., ¿no? De Pero hecho, sí, sí, dime. de hecho, profesor, lo que usted, o sea, el método que usted está planteando me parece haberlo visto, o sea, cuando vi el sílabus de curso de la maestría en mate aplicada que llevan los economistas, comienzan con espacios métricos, espacios normados. Sí. Porque ellos no, ellos ven directamente el análisis real, y estudian, digamos, todo lo que es diferenciabilidad, integrabilidad, lo hacen dentro de espacios vectoriales cualesquiera, espacios medibles, etc. Entonces empieza desde ahí. Sí, bueno, es verdad que ese orden ayuda directamente para tener más ejemplos, digamos, concretos, explícitos de conjuntos convexos. Sí, es cierto. Bueno, pero bueno, a fin y al cabo, lo que yo quería dar es un poquito más general, ¿no? Tu espacio vectorial es cualquiera, ¿sí? Donde ni siquiera puedes medir. No, o sea, con medir me refiero a que si tomas dos vectores de ese espacio vectorial y quieres medir cuál es la distancia de uno a otro, pues no sabes, porque no sabes de antemano si tu espacio vectorial admite un producto interno o una norma para poder medir. Yo empecé así, ¿de acuerdo? Pero bueno, no se preocupen que luego voy a ir un poco más ya formalizando y que tenga forma todas estas cosas para que luego todas esas ideas que tienen ustedes en la cabeza del RN con métrica y etcétera, ya todo cuadre, ¿de acuerdo? Bueno, entonces quedó claro lo que es un conjunto convexo, ¿no? ¿Sí? Aquí el Rn yo le estoy tomando como espacio vectorial, ¿eh? Un espacio vectorial como un conjunto que satisface ciertas propiedades. No estoy diciendo que el Rn ya es un espacio euclidiano, ¿no? Un espacio euclidiano, como les dije, es un espacio vectorial donde está definido bien el producto interno y la norma. Entonces, ese espacio vectorial se vuelve un espacio euclidiano. Aquí estoy viendo el Rn como un espacio vectorial simplemente, ¿no? Imagínense que no sé medir en Rn, ¿sí? Solamente sé que es un espacio vectorial, ¿no? Que satisface ciertas propiedades. Cerrado bajo la suma y el producto por escalar y además contiene el cero. Ya está. Es lo único. ¿Vale? Bueno. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿no? Les pregunto si ese conjunto es convexo o no. ¿Ustedes qué creen? Voy a poner acá el conjunto X. Y voy a hacer un gráfico acá pequeñito nada más. Acá tenemos el X1, el X2, ¿sí? Y puedo acá primero de esta desigualdad
primero preguntarme quién es esto. El x2 igual al logaritmo de x. Bueno, el dominio del logaritmo son todos los x mayores que 0, ¿no? Estrictamente mayores que 0. Y entonces tienen que observar acá que estamos tomando solamente valores x1 y x2 en R2 más. ¿Qué significa R2 más? Significa, ¿alguien conoce esta notación? Aquí debería ser R2 más más. Hay un error. ¿Conocen esa notación? Es muy estándar y clásico en economía. Es para decir que ambos ejes tienen que ser positivo. Exactamente. Esto significa que son todos los x, y en R2, tales que tanto x como y son mayores, son no negativos. Esto significa no negativos. Y esto de acá son todos los x, y en R2, tales que tanto x como y son estrictamente positivos o son positivos simplemente. ¿Ya? Ustedes usan este término, no negativos para decir que son positivos y además incluye al 0. Cuando digo positivos son estrictamente mayores que 0. ¿De acuerdo? Bueno, entonces todos aquí, si queremos graficar esta función en este dominio, eso quiere decir que tendríamos este conjunto, ¿no? Ese es el x2 igual al logaritmo natural de x1. Esa sería la gráfica de esa función. Y ahora lo que quiero es pintar, voy a hacer la de... Quiero pintar... Profesor, Dime. disculpe, eso lo va a mantener ahí, esas gráficas que está haciendo, lo va a mantener, ¿verdad? ¿O lo va a borrar? No, eso queda. Yo comparto todo este documento junto con todas las anotaciones y garabatos que haga en clase. Gracias. ¿Sí? Muy bien, vale. Bueno, entonces ahora quiero pintar esto, la desigualdad, menor o igual. ¿Cuál sería eso? A ver, voy a hacer algo y ustedes me dicen si está bien o está mal. ¿Es esto? Cristian Urrutia. ¿Está bien eso? Por encima de la función. No, Cristian, sería por debajo, es x2 menor o igual que el logaritmo. De Holba. Sí, a ver, Claro, alguien... pero sería a partir o sea, del eje X, del eje X1 hacia adelante. Ajá. O sea, tendría que despintarlo lo primero. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Paul? Claro, o sea, el primer cuadrante debe estarlo coloreado. Muy bien. Vale. Solamente para ver si están despiertos. Entonces aquí, lo que dice... Bueno, y obviamente esto continúa, ¿no? Eso continúa. Entonces, ¿ese conjunto será convexo? Gráficamente se puede ver que sí, ¿no? Es un conjunto convexo. ¿Sí? ¿Lo notan? Paolo, Vanessa, Lucía. Sí, todo claro, profesor. Todo claro. Bueno, ese conjunto es convexo. Observen una cosa allí. Algo que vamos a ver más adelante. Pregunta, el conjunto X, el conjunto que está de amarillo, solamente esto, la gráfica de esa función, la gráfica. Me voy a atrever a preguntarles algo para los cuales yo necesito más información, pero les voy a preguntar, la función logaritmo, la gráfica, la función logaritmo, ¿sería convexo? La función logaritmo, ¿es convexo o cóncava?
Usen lo que ustedes tienen en la cabeza. Es de cóncava, margen. profesor. Cóncava. Es un logaritmo. Vale, es cóncava, ¿sí? Es cóncava. Y el conjunto sombreado, ¿sí? Convexo. Que está por debajo de la gráfica, Convexo. es convexa, ¿sí? Más adelante, esto que acabo de decirle va a representar una definición muy general de cómo identificar una función convexa sin necesidad de que esa función sea de clase C1 o clase C2, es decir, no necesitas derivar, ¿sí? Vamos a hablar un poco de epígrafo y hipógrafo que están asociados a funciones, y a partir de cómo es ese epígrafo y hipógrafo yo puedo decidir si mi función es cóncava o convexa. Es una definición muy general. ¿De acuerdo? Bueno, vamos ya, me he demorado bastante en esto, espero que quede claro. Ahora, algunas propiedades sobre conjuntos convexos es que si tú tienes dos conjuntos convexos sobre un espacio vectorial cualquiera, ¿sí? Sigan pensando el espacio vectorial como Rn, ¿de acuerdo? Entonces, los siguientes conjuntos son convexos. La intersección de dos conjuntos convexos es convexo, el producto cartesiano de dos conjuntos convexos es convexo, la suma, ¿sí? De conjuntos convexos es convexo, igual la diferencia también lo es, y el producto por un escalar, ¿sí? También es un conjunto convexo. Este escalar, pues, dependiendo si el escalar está entre 0 y 1, lo que hace es dilatar, reprimir o contraer el conjunto, pero sin perder la propiedad de convexidad. Y si ese K pues es mayor que 1, lo que está haciendo es dilatar tu conjunto, ¿sí? Lo hace más grande, ¿sí? Pero conservando la propiedad de convexidad. En general, ¿no? Si bien es cierto, yo he tomado intersección de dos conjuntos, convexos es convexo, pero en general la intersección arbitraria de conjuntos convexos es convexo. Tú puedes tomar una familia finita o infinita de conjuntos convexos y resulta que la intersección de todos esos conjuntos es convexo. Es decir, me refiero a esto, ¿no? Puedes intersectar una familia de conjuntos convexos, ¿sí? Y resulta que la intersección es convexa. Esto es convexo. Sí, y solamente si estos X sub Y son convexos. Se puede probar eso. ¿Cuál sería la demostración, profesor? Es muy sencilla, por doble inclusión, ¿no? Bueno, por doble inclusión no. Tú tomas acá lo que harías es, tomas dos elementos en la intersección, ¿sí? Bueno, voy a ver. A ver, vamos a ver. Sea F el conjunto de X sub Y dentro del espacio vectorial E, tal que X sub Y es convexo. No me interesa el I si está variando de 1 a n o no. Como es arbitrario, puede ser infinito, ¿sí? Entonces, la intersección de todos esos conjuntos, voy a poner acá un conjunto de índices. Ese conjunto de índices puede ser finito o no, es convexo. Este I es un conjunto de índices, que puede ser desde el 1 hasta el n, o simplemente todos los naturales, ¿vale? Entonces, yo necesito que el conjunto, este conjunto de intersección sea convexo. Entonces, ¿qué necesito probar? Voy a poner así acá. ¿Qué quiero probar? Yo quiero probar que la intersección sea convexa, ¿sí? Probar que este conjunto sea convexo es equivalente, lo único que les he dado es la definición, ¿no? Es decir, que necesito probar que para todo par de elementos, voy a poner P y Q en la intersección, ¿de acuerdo?
se cumple que el segmento de el segmento de extremos P y Q esté contenido en esa intersección. ¿Sí? Pero ¿quién es esto? Este de acá es el conjunto de puntos de la forma 1 menos lambda P más lambda Q con lambda entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces basta ver que para todo lambda entre 0 y 1, esa combinación convexa esté contenido en la intersección. Entonces, vale, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Entonces, eso es lo que quiero probar, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero probar. Entonces digo, dados P y Q cualesquiera dentro de este conjunto, ¿sí? Entonces, si P y Q están en la intersección de todos los X u Y, entonces existe, ¿no? Existe un Y aquí, tal que P y Q están ahí, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Paolo. ¿Podría, profesor, repetir de nuevo esa última línea? Vamos a ver, si tú intersectas acá, por ejemplo, esta familia, ¿cuál es la intersección? Estas, Sí. ¿cierto? ¿Ya? Entonces, toma un elemento acá, en la intersección. Ponle acá x1, x2, x3. Si Q está en la intersección, entonces existe al menos un X que lo contiene. Por ejemplo, el X3. En el X3 está, ¿cierto? Y también está en, bueno, está en ambos, en todas ellas, ¿sí? Por lo menos está en uno de ellos. Sí. Sí, bueno, en todo caso, está en todos ellos. Es decir, puedo tomar cualquiera, aquí este o este, que contenga ese punto, ¿no? Entonces, no sé si ahora se entiende esta línea de acá. Sí, profesor. Tomas un elemento en la intersección, entonces está en algún X u Y, ¿no? Entonces, podemos poner acá, si gustas, entonces, poner acá, entonces, P, Q pertenece a X u Y para algún Y, ¿sí? Ya está. Pero, claro, X u Y es convexo, ¿no? Entonces, ¿cómo? X u Y es convexo. Entonces, se tiene que 1 menos lambda P más lambda Q está en X u Y, ¿cierto? ¿Pablo? Profesor, ese I mayúsculas, tengo entendido que es un intervalo, pero... No. Es un conjunto de índices. Ah, ya. Es un conjunto de índices, sí. Que puede ser infinito, sí. Se puede tomar que I es 1, 2, 3 y así sucesivamente. Puede llegar hasta N o seguir, ¿de acuerdo? Entonces acá hay algo que mejorar, ¿sí? En la demostración. No había pensado en demostrar esto, pero bueno. Como pueden ver, ¿no? En el gráfico que hice antes, x1, x2, x3. Si tomas un elemento en la intersección, está en todos. En tanto en x1, en x2, en x3. Entonces P y Q que he tomado en la intersección, entonces P y Q está en x u y para todo y en el conjunto de índices. ¿Estamos? Entonces, observen acá que hemos llegado, dado que x u y es convexo para todo y en el intervalo, entonces esta propiedad se cumple para todo índice. Si se cumple para todo índice, eso quiere decir que esta combinación
¿Está en dónde? En la intersección. ¿Sí? Y eso es lo que yo quería probar, ¿o no? Aquí está. Esto es lo que yo quería probar, ¿no? Es decir, el segmento de recta de extremos P y Q está contenido, ¿no?, en la intersección. Por lo tanto, hemos probado que la intersección de una familia arbitraria de conjuntos convexos es convexo. Muy bien. No sé si se entendió la prueba. Yo no estaba dentro de mis planes hacer esto, pero está bien por la pregunta. ¿Se entendió? No sé quién lo preguntó, Paolo, ¿no? Sí, profesor, gracias. No, de nada, está bien esto. Bueno, ahora, pregunta para Jefferson. Sobre el ejercicio 2, me dicen, justificar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Dar un ejemplo en el caso de que la afirmación sea falsa, y el ejemplo debe refutar a la afirmación. Y en el caso de que la afirmación es verdadera, tienes que demostrarla analíticamente. Y las afirmaciones son las siguientes. 1. Pregunta para Jefferson. ¿La unión de conjuntos convexos será convexo? ¿Tú qué crees? Sí, profe. Jefferson dice que sí. Vale. A ver, Lucía. Lucía justo levantó la mano. No, no es convexo la unión de dos La unión no es convexo. Vamos, ahora Gabriel, vamos 1 a 1. Por ejemplo, profesor, si se unen dos circunferencias y se toman, no sé, dos puntos de extremos, no necesariamente el segmento pertenece a la unión. Gabriel, las circunferencias no son convexas. Ah, cierto, cierto. Bueno, que sean Discos. Discos en este caso. Vale. Dos discos que se unen. ¿Y cómo tienen que ser esos discos para que la unión no sea convexa? Disjuntos, o sea, que se intersecten, que no se intersecten. que se intersecten. No, bueno, profesor, Sí. yo pienso que no deberían intersectarse los dos conjuntos convexos, y si tomas dos conjuntos que están separados, que no tienen intersección, y haces el análisis, la combinación lineal, el segmento que une obviamente no va a pertenecer a esos dos conjuntos porque están separados. Ya. Está muy bien, Sergio, lo que dices, pero también se podrían intersectar, ¿eh? Ahora voy a poner el ejemplo. Ya, Lucía sigue levantando la mano. ¿Quiere decir algo más? Sí, yo solo quería poner el ejemplo con elementos muy triviales, ¿no? Por ejemplo, si tengo un triángulo, obviamente lleno, y tengo la unión con un cuadrado, también obviamente lleno, no todos sus puntos, la unión del punto U al punto B, van a estar, al ser una unión, se configura todo en un solo conjunto, así que no van a estar todos en un mismo punto, o sea, el punto U, el punto B, no van a estar todos en el mismo plano. Entonces, por eso en la unión de conjuntos convexos no necesariamente haría eso convexo. Bueno, solo ello. A ver, Lucía, a ver, tú dices un cuadrado, perdón, un triángulo. Sí, un triángulo, un cuadrado. Y un cuadrado, ¿no? Sí. A ver, no te quiero fastidiar, ¿ya? Pero No, quiero que lo entiendan para que sean más aciertos con su respuesta. Si tomo este triángulo y este cuadrado, ¿la unión es convexa o no? No, en ese caso sí sería convexa. Me refería a un triángulo y un cuadrado separados. Por medio de... separados. Sí. Así. Vale. Ok, no tuve palabras tal vez para referirme a que tengan una unión intersectada, pero si tengan una unión intersectada, por medio de una unión intersectada, no todos los puntos van a estar en el mismo plano.
al ser una unión, al ser una unión se vuelve un solo conjunto. Exactamente, ¿no? O sea, lo que quiere decir Lucía, a ver, para todos les traduzco lo que me ha dado a entender Lucía. Dos conjuntos convexos, en este caso Lucía eligió el triángulo y el cuadrado llenos, si están disjuntos, la unión es ambos conjuntos y por lo tanto deja de ser convexo, pero puedo tomar acá un punto y acá otro y el segmento, como pueden ver, no está totalmente contenido en la unión. Pero podrían intersectarse, ¿sí? Pero no en todo, o sea, como por ejemplo esto de aquí. La intersección es lo que está de amarillo y puedo tomar un punto acá, otro punto aquí, y obviamente pueden ver que el segmento de recta no está totalmente contenido en la unión, ¿sí? Y por ahí, no sé si han podido notar, un poco por fastidiar a Lucía, puse un cuadrado acá adentro. Y por ahí, y Lucía dijo, bueno, obviamente allí sí es en la unión convexa. ¿Por qué? Porque un conjunto está contenido dentro del otro. Entonces, ahí podrían decir, la respuesta sería la siguiente, ¿no? En general, la unión de dos conjuntos convexos no es convexo. Lo va a ser siempre que uno de ellos está contenido en el otro. ¿Ven? Que eso salió de todo lo que ustedes han dicho. ¿Se entendió o no lo que acabo de decir? Sí, profesor. Vale. Entonces queda claro, ¿no? Entonces vamos a responder como me gustaría que ustedes respondan en este tipo de preguntas que yo suelo hacer. Entonces la respuesta aquí sería, en general no. En general no es convexo. Estoy escribiendo fatal. Acá respuesta, falso, ¿no? Y podrían decir, en general, es falsa la afirmación. Puedes tomar, voy a poner los ejemplos de Lucía. Que sea, digamos, el conjunto X y este es el conjunto Y luego todo es todo es la unión, ¿no? X es convexo, Y es convexo y la unión, como pueden ver, no es convexo. Aquí ambos son disjuntos, ¿no? Pero también podrían tomar dos conjuntos que se intersectan. Y observar que si tú tomas un punto por acá y otro punto por acá, el segmento de recta no está totalmente contenido en la unión. Y por lo tanto, la unión no es convexa. Voy a poner una hoja adicional para poner lo siguiente. Observación. Si X, Y, subconjuntos de cualquier espacio vectorial son conjuntos convexos, y X está contenido en Y, entonces pregunta, ¿la unión es convexa? Sí. Sí, es convexa. Vale, respuesta. Verdadero. Y si es verdadero, ¿qué hemos dicho? Hay que Probar, demostrar. demostrar. Ejercicio. En ese caso, graficamos No. o Si vas a graficar es un ejemplo. ajá. Cuando la afirmación es falsa, Lucía, cuando la afirmación es falsa, basta dar ejemplos. Puedes hacer dibujitos y ya está. ¿De acuerdo? Okay. Pero me vale con dibujitos, porque tienen la idea y me están dando realmente ejemplos donde no cumple la propiedad. Me basta con eso.
Pero si la afirmación es verdadero, hay que Demostrar rigurosamente, como usted lo demostrar dijo. analíticamente, rigurosamente, como dice Paolo, lo cual significa, lo único que tienen como herramienta para demostrar que un conjunto es convexo, ¿qué es? Es la definición, nada más. Entonces lo que tienen que hacer es tomar dos elementos en la unión y ver que la combinación convexa está dentro de la unión. Y ya está, es muy fácil, es muy fácil. Sigan esta idea que he hecho acá, que esta pregunta que hizo Paolo, de cómo demostrar la intersección. Solo que ahora van a demostrar la unión, y lo único que va a cambiar es aquí, esta parte. Porque ya no es para todos, sino para alguno, o está en alguno, en uno de ellos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar acá. La otra afirmación. A ver, esta va para Lucía. La traslación de un conjunto convexo es convexo. Es decir, si tú tienes un conjunto convexo y le trasladas una cierta unidad, digamos aquí, un cierto, sí, una cierta distancia, x0, digamos, ¿será convexo o no? Sí, sí es convexo porque solo cambia la ubicación, más no la forma del conjunto. Esto Perfecto. lo puede hacer en un plano, ¿no? O sea, en un plano puede poner los puntos y moverlo, y ahí se puede dar cuenta que no va a variar la forma, entonces no va a dejar de ser convexo. O sea, esto es verdadero, Lucía. Sí, profesor, es verdadero. Muy bien, Lucía. Entonces esto lo vas a tener que probar tú para la próxima clase, ¿ah? Ya, ok. Y profesor, una aclaración es que, bueno, en este caso, para probar, pues, no solo tendríamos que probar que en un plano, o sea, en R2 se cumple, sino que en Ah. cualquier espacio se cumple, ¿no? Entonces tendríamos que hacerlo analíticamente, no gráficamente. Exactamente, exactamente. Eso era mi segunda, lo que iba a decir a continuación, justamente como recomendación para Lucía. Si bien es cierto, tú o la mayoría de tus compañeros me están dando, digamos, justificando a las preguntas que yo hago con digamos, ejemplos dentro de los espacios euclidianos, espacio vectorial, que es el RN. Todos me hacen eso, lo cual está bien. Eso quiere decir que han aprendido muy bien su mate 2, incluso siendo muy restrictos al RN como espacio vectorial. Pero aquí lo único que tienen como herramienta para demostrar que un conjunto es convexo o no es la definición. Es esta definición que he dado acá, es esta de aquí. Y E es un espacio vectorial. La afirmación, Lucía, que estoy haciendo acá es que, a ver, déjame cambiar acá esto. Estoy tomando un conjunto convexo dentro de un espacio vectorial cualquiera, ¿eh? Este es un espacio vectorial. ¿Sí? Si quieres tomar el RN como ejemplo, vale, tómalo el RN como ejemplo, pero lo que tienes que demostrar es analíticamente. ¿Qué quieres decir? Te doy la idea. ¿Qué quieres probar? Te tienes que preguntar aquí que si tú tomas P y Q elementos en este conjunto, cualesquiera, es decir, para todo par de elementos en ese conjunto, entonces lo que quieres demostrar es demuestra que la combinación convexa está aquí. ¿Vale? Eso tienes que hacer, Lucía. Si tú logras demostrar esto, ya está. Cualquier duda, me preguntas, ¿no? Me haces saber y yo te doy indicaciones. Realmente es muy sencillo esto. Muy bien. Continuando, tenemos acá otro ejercicio. Paolo, te sonará familiar este ejercicio 3. Es que me lo compartiste. Si ves un espacio vectorial, entonces E es un conjunto convexo. En otras palabras, todo espacio vectorial es un conjunto convexo. Y como puedes ver aquí, Paolo, no necesito medidas, ¿eh? Es un espacio vectorial simplemente a secas. Claro, podríamos usar bueno, la ley de cerradura interna, la ley de cerradura externa, y justo
te va a dar, o sea, comprobando que es un espacio vectorial, podríamos también de ahí deducir que es un conjunto convexo. Rojizo Sí. lo sale, a eso me refiero. Cuando haces, Ah, vale, cuando haces, vale. cuando haces cuando pruebas que es un espacio vectorial. De Ujú. ahí se puede deducir también que es un conjunto convexo. O sea, como que aplicando la Definición. definición de convexidad. Bueno, aquí vas a usar definición de convexidad y las De- 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 propiedades para que un conjunto sea espacio vectorial. exacto, exacto. A ver, les doy la idea sin escribir nada, ¿sí? Toman dos elementos en el espacio vectorial, ¿de acuerdo? Entonces, tú tienes que preguntarte que la combinación convexa está en el espacio vectorial. Bueno, si tienes un elemento del espacio vectorial, la multiplicación por un escalar estará en el espacio vectorial, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿por qué? Por ser espacio vectorial, ¿no? Es cerrado bajo el producto por escalar. Toma ese escalar como, digamos, el lambda. Ujú. ¿Sí? Y obviamente 1 menos lambda también es otro escalar y por lo tanto el producto de ese escalar 1 menos lambda multiplicado por un vector del espacio vectorial también vuelve a estar en el espacio vectorial, por definición, por cerradura del espacio de producto interno. Sí. Muy bien. Y como el espacio vectorial es cerrado bajo la suma, entonces la suma de estos dos elementos está dentro del espacio vectorial. Por lo tanto, ¿qué hemos demostrado? Que todo espacio vectorial es un conjunto convexo. ¿Y qué es lo único que hemos usado? Es justamente lo que dice Cristian, que todo espacio vectorial es cerrado bajo la adición y el producto por escalar. Nada más, es lo único que hemos usado. ¿Ven? En 2 líneas sale esto. ¿Sí? Sí. Muy bien. El segundo ejemplo, pero ahora sí me estoy restringiendo a un subespacio vectorial de Rn. Y pregunto, si tengo un subespacio vectorial de Rn y tomo un vector en Rn, entonces A más V es un conjunto convexo. Es prácticamente como la tarea que tiene Lucía, ¿no? Es exactamente eso. ¿Sí? Este sería un conjunto convexo y eso es también muy sencillo de demostrar, ¿no? ¿Vale? Entonces, Lucía, podrías complementar esto también con tu ejercicio anterior. Antes de terminar, los ejercicios que no vayamos a terminar de resolver durante la clase van a estar dentro de la práctica dirigida, ¿no? Para que tengan un material completo con todos los ejercicios resueltos. Antes acostumbraba a hacer teoría y dejarles como 50, 60 ejercicios de cada clase, pero no funciona eso. Entonces creo que eligiendo ciertos ejercicios interesantes dentro de clase y los que no pueda resolver van dentro de la dirigida, se pueden tener un material más asequible y estar más preparado para su clase en vez de agobiarlos con millones de ejercicios. ¿Vale? Bien, aquí tienen unos ejercicios también, algunos de ellos son los que su compañero Pablo me compartió y he elegido para esta parte en este semestre, ¿no? Tengo aquí estas afirmaciones y me piden ver si las afirmaciones son verdaderas o falsas, ¿no? Por ejemplo, voy a solamente hablar del primero porque ya me vence el tiempo. Si tienes un subconjunto convexo, un subconjunto cualquiera, dentro de un espacio vectorial, entonces será verdad que la suma de esos dos espacios vectoriales es igual al doble perdón, es el doble del conjunto. En realidad este es un ejercicio más para espacios vectoriales. Y bueno, eso, aunque parezca mentira, pues esto es falso, ¿no? Esto es falso. La suma de dos conjuntos no necesariamente es igual
2 veces alfa. 2 veces el conjunto. Entonces, yo puse esto, ¿sí? Yo puse esto de acá. En realidad el ejercicio que quería poner es el 2, ¿de acuerdo? ¿Cuándo esta igualdad se cumple? Esta igualdad se cumple siempre que A es convexo. Es un conjunto convexo distinto del vacío. En ese caso, la suma sí es 2 veces A. ¿Ya? Entonces, pero antes para ver que lo que pasa es que por experiencia, si yo pongo este ejemplo nada más, directamente esto, si pongo directamente eso, la mayoría lo toma como que esto es verdad y se olvidan, digamos, de esta propiedad. Dice, bueno, si tengo dos subconjuntos de un espacio vectorial, la suma de esos dos conjuntos es 2 veces A. Y eso es falso. ¿De acuerdo? Por eso lo puse antes. ¿Sí? Si es un subconjunto cualquiera, la suma no es 2 veces A. Pero si ese conjunto es convexo, la propiedad de convexidad me permite decir que esa igualdad es verdadera. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto lo voy a poner en la práctica dirigida para que es jefe de práctica lo resuelva. Si tienen duda, igual con Paolo vamos a coordinar un día y ya hagan eso, ¿no? Paolo, Sí. tengo esta duda de este ejercicio, por favor, considéralo, y luego Paolo me comparte y ya las asesorías van a ser un poco ya más iterativas, ¿no? Porque voy a tener las inquietudes que ustedes tienen y voy a centrarme solo en eso. Sí, de hecho ahorita estoy compartiendo el link del grupo de WhatsApp para que se puedan unir y podamos estar en coordinación. Perfecto. Eso es. Ahí está, ya lo tiene. Cristian, no entiendo el span lineal de la unión de los conjuntos. Creo que se refiere a conjunto generador. El conjunto generador. Vale. Sí, los ejercicios para la semana, no sé quién pregunta, no aparece el nombre de la persona allí. Sí, Yesenia. Yesenia, los ejercicios de la semana son los que estoy considerando dentro de este PDF, que lo voy a compartir con ustedes. Si necesitan más, bueno, podría pasárselos también. Lo que no quiero es agobiarlos con tanto ejercicio y luego sientan que no tienen tiempo para este curso, ¿sí? Entonces, prefiero darles poco, tardarme un poco en clase, así como estamos ahora participando todos y que vaya quedando claro y anulando todas esas dudas y ideas erróneas que tenían y aclarando sobre todo, ¿no? Que vaya quedando claro, ¿no? Me he dado cuenta que por más material que les dé o los bombardeé con un montón de ejercicios y no han entendido bien la teoría, no funciona, o sea, es en vano, ¿de acuerdo? No sé si están de acuerdo conmigo, pero sí, en caso que De no, todas, también me pueden decir. de todas maneras, profesor, bueno, siempre no estaría de más, ¿no?, que usted suba esas listas de ejercicios. Pienso que a veces es bueno tener a no tener ejercicios, ¿no? Entonces, de todas maneras, si es que la puede subir las listas, estaríamos agradecidos. Ok, muy bien. Bueno, vale, entonces para ir cerrando, aquí tienen ejercicios para divertirse. Si tienen duda, ya saben, se lo hacen saber a Paolo. Y bueno, de aquí voy a elegir algunas para su práctica dirigida, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces creo que hasta aquí vamos a dejar ya en paz esta parte de conjuntos convexos. Para la próxima clase vamos a empezar con envolvente convexa, ¿sí? También si quieren ir leyendo, voy a compartir este PDF y luego voy a ir sobre él escribiendo o enriqueciendo algunas cosas que vayamos discutiendo entre nosotros. ¿De acuerdo? Pueden ir mirando y después ya vamos a hablar de elementos básicos de la topología, pero dentro de espacios vectoriales cualesquiera, no necesariamente el RN. ¿De acuerdo? Bueno, me sigo convenciendo que el orden que he elegido es el adecuado para ustedes porque entrar directamente a elementos básicos de la topología viendo que E es un espacio vectorial cualquiera,
digamos, de inicios es muy chocante para ustedes si es que están acostumbrados solamente con el RN. ¿Sí? Entonces, ya se acostumbraron un poquito cómo funciona el RN, cómo son los abiertos ahí, los cerrados, etcétera. Pues ahora vamos a hablar de un espacio vectorial en general y dar ejemplos de espacios vectoriales que no necesariamente son el RN y ver cómo es el aspecto de los abiertos y cerrados, que no necesariamente van a ser bolas como ustedes están acostumbrados a ver. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, nos vamos a quedar allí. Sí, un compañero me comentó una pregunta sobre si hoy día hay práctica dirigida debido a que figura, bueno, en el aplicativo nos figura que hay, pero no sabemos. Sí, yo lo puse ahí, pero no. Ahí, eso es un error mío, ¿sí? Porque es la primera clase, no sabría qué poner, qué ejercicios ponerle a los chicos ahora mismo. Entonces, la práctica dirigida empieza en la próxima semana, ¿de acuerdo? Ya, listo, ¿Sí? profesor. Sí, disculpen, ese error ha sido mío. Muy bien, bueno, nada, pues muchas gracias y nos vemos el jueves, ¿de acuerdo? Paolo, avisa a tus compañeros que no entraron, la metodología o lo que cómo se va a trabajar y también dónde está el link para ingresar a las clases, ¿de acuerdo? Y Sí, trate, profesor, si no fuera mucha molestia subir esta grabación hoy día, si es que se puede, por favor. ok. Vale, sí, tengo que esperar un ratito que el Zoom me dé el visto bueno que ya está grabado, ¿no? Porque a veces demora. Sí. Ya. Igual los apuntes ya están, ¿no? O sea, los va a subir ahora, esos apuntes. Sí, los apuntes los voy a subir y luego voy a ir enriqueciéndolas con sus comentarios, ¿ya? Tal como he hecho ahora. Ya. Paulo también avisa, ya que tienen grupo, que los exámenes de este horario son presenciales. Ah, ya. Solamente el Solo parcial y el exámenes. final, ¿no? O Solo prácticas exámenes. calificadas. Solo exámenes. Las calificadas, prácticas calificadas van a ser virtuales. Ya. Oh, ¿De ok, acuerdo? ok. Muy bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense. Listo. Entonces, prácticas virtuales y exámenes presenciales. Sí, solo exámenes parcial y final presencial. Ya, listo, profesor. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias, profesor. De nada.